Vamos a estar en la primera carta de Timoteo, hermanos, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si me acompaña ahí, por favor, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, y vamos a leer ahí una porción de la escritura. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10. Eso va a ser nuestra escritura de esta mañana. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 10. Mire, vamos a leer primero del 3 al 5, después quiero comentarle algunas cosas de este texto. Y después vamos a leer del 6 al 10. Pero dice, fíjese, quiero que preste atención a lo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios, hermanos: si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y en contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero resaltar aquí, hermanos, en esto que vamos a leer, es el término falsa doctrina. Yo quiero que hablemos un poquito de lo que es la falsa doctrina, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se utiliza esta frase, estas dos frases, la frase falsa doctrina y la frase sana doctrina, ¿verdad? Y lo he comentado en otras veces, lo hemos comentado en otras veces, hermanos, que la frase falsa doctrina en las iglesias a veces la usamos como no la usaban en el Nuevo Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento utiliza la frase sana doctrina, la frase falsa doctrina, que la palabra doctrina usted sabe que significa enseñanza. Entonces hay enseñanzas que son falsas y que hay que estar siempre con cuidado o al pendiente de lo que creemos, de lo que consumimos en cuanto a las enseñanzas. Existe la frase falsa doctrina. El problema, hermanos, es de nuevo que a veces usamos, o diría yo muy comúnmente usamos el texto falsa doctrina para cosas que en la iglesia del Nuevo Testamento no lo usaba, ¿verdad? Por la razón que usted quiera. Por la razón que usted quiera. La razón puede ser porque no tenían ese tipo de problemas, no tenían ese tipo de desafíos, qué sé yo, ¿verdad? Pero el punto es que actitudes que ellos sí llaman falsa doctrina, nosotros no lo llamamos falsa doctrina. ¿No le parece a veces como contradictorio esto? ¿Verdad? Las cosas que nosotros llamamos falsa doctrina, ellos no las llamaban falsa doctrina. Las cosas que ellos llaman falsa doctrina, nosotros usualmente no lo atacamos como si fueran una falsa doctrina. Y mire, aquí hay un ejemplo de esto. Aquí hay un ejemplo de esto, hermanos. Dice aquí el versículo 3 que tengamos cuidado con la falsa doctrina. Ahora, en el contexto, en el texto, en el punto de Pablo a Timoteo, ¿a qué se refiere Pablo a Timoteo cuando habla de una falsa doctrina? Bueno, mire, aquí nos da un poco de luz y nos dice el versículo 5, hermanos, que esta falsa doctrina causa muchos pleitos. Esta falsa enseñanza causa pleitos, causa problemas, causa envidias, causa blasfemias, causa malas sospechas y constantes rencillas, es decir, constante envidia o rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad. ¿Sí? ¿A qué habla? ¿De qué falsa doctrina habla aquí el apóstol Pablo? Dice el versículo 6, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿cuál es la falsa doctrina de la cual Pablo habla en este contexto? Pablo dice, hay falsas doctrinas, tenemos que seguir la sana doctrina, tenemos que combatir esta falsa doctrina. Esta falsa doctrina causa muchos problemas entre los hermanos, rencillas, celos, dice ahí, blasfemias, muchos problemas.
Y de nuevo, cuando escuchamos la frase falsa doctrina, hermanos, nuestra mente va a otras cosas que a veces nos han enseñado. Pero en este contexto, hermanos, falsa doctrina se resume en lo que dice el versículo 10. Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Y usualmente, hermanos, usted no me va a dejar mentir, usualmente no escuchamos que alguien diga, bueno, vamos a hablar hoy de una falsa doctrina que es el amor al dinero. De nuevo, solemos encasillar lo que es la falsa doctrina, cosas litúrgicas, cosas de los rituales, cosas de la adoración, pero usualmente el Nuevo Testamento se refiere a otras cosas cuando habla de la falsa doctrina, y aquí hay un ejemplo de eso. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que una gran falsa doctrina que hace mucho daño es el amor al dinero. Es el amor al dinero, hermanos. Ahora, a mí me pareció, hermanos, prudente y apropiado hablar de este tema ahora en diciembre, ahora que estamos ya en diciembre. Y usted sabe por qué, más o menos, ¿verdad? Porque es apropiado recordar este tema en fechas decembrinas, ¿verdad? Donde a veces se nos olvida este principio y a veces podemos caer fácilmente en esta falsa doctrina, en esta falsa enseñanza, que es el amor, el amar al dinero, el amor al dinero o el amar al dinero. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema es que el hombre desde el principio, si usted se acuerda la historia de Génesis, el hombre desde el principio tuvo la tentación de ser igual a ¿quién? A Dios. Ahora, eso es una frase muy general. El hombre quiere ser igual a Dios. El hombre siempre ha querido ser igual a Dios. Pero la pregunta es, ¿en qué? ¿En qué quiere ser igual a Dios? ¿Verdad? Porque si yo digo, bueno, yo quiero ser igual a esa persona, pues no hablo nada más en forma general, sino hay algunas cosas que me gustan de esa persona, ¿cierto? ¿En qué quiere ser el hombre igual a Dios? Desde el principio. Y lo que podemos pensar, hermanos, la Biblia no nos dice específicamente qué querían ser como Él, pero lo primero que se nos viene a la mente, hermanos, es el poder que Dios tiene. El poder siempre ha sido algo muy atractivo para el hombre y Dios es todopoderoso. ¿Se fija? Dios es todopoderoso y el hombre siempre ha querido ser poderoso también. Por eso cuando, por ejemplo, Simón el mago en el libro de Hechos, hermanos, ve que los apóstoles tienen poder, lo primero que dice es, quiero de ese poder. Recuerda, quiero ese poder. Es más, estoy dispuesto a pagar. ¿Cuántos dólares quieres por ese poder? Y el apóstol Pedro le dice que tu dinero perezca contigo. Ese poder no se vende. Es un poder del Espíritu. Es un poder que nos ha delegado Dios. Es un poder que Dios nos ha dado para predicar el Evangelio. Entonces, el hombre desde el principio, hermanos, le gusta tener el poder. ¿Y sabe una cosa que nos hace sentir un poquito poderosos? ¿Sabe una cosa que nos hace sentir un poquito poderosos, hermanos? O a lo mejor muy poderosos quizá. Que nos da poder. ¿Sabe qué es? El dinero. El dinero, hermanos. ¿Sí? Usted no me va a dejar mentir, hermanos. Usted no vive igual, no piensa igual, no se conduce igual. Es más, igual, a lo mejor hasta ni come igual que cuando tiene dinero y cuando no tiene dinero. ¿Cierto, hermanos? El otro día, yo creo que esto ya se lo había compartido hace tiempo, pero hace unos meses veía una entrevista de un cantante de reggaetón. Yo no sé si a usted le gusta el reggaetón, ¿verdad? A mí no me gusta mucho el reggaetón, pero este cantante de reggaetón decía, bueno, yo vengo del barrio, creo que es de Puerto Rico, y decía, yo vengo del barrio, ¿verdad? De pasar mucha pobreza. Y dice, cuando uno empieza a cantar en los barrios y uno empieza a sacar fama y la gente empieza a ver que se va para arriba, mucha gente te dice, oye, no vayas a perder la cabeza cuando tengas dinero. No vayas a perder la cabeza cuando tengas dinero. Y en la entrevista él decía, siempre decimos, yo cuando tenga dinero, yo voy a ser el mismo, voy a volver al barrio y voy a estar con mis amigos. Y pensamos esto, ¿verdad? Y decía él, eso es imposible. Dices más, decía él, déjeme, le pongo un ejemplo, decía él, simplemente cuando usted va al supermercado, cuando usted tiene dinero, póngale, esa semana le fue bien, o como en el caso del cantante, pues él dice, yo no me voy a ponerme a fijar, ay, ¿cuánto cuesta este kilo de jamón? ¿Verdad que no, hermanos? ¿Usted qué hace? Agarra y lo echa. ¿Verdad? Usted no se va a poner a fijarse, ¿estará más barata la leche en Kroger? ¿O estará más barata la leche en Aldi? ¿O estará más barata la leche en Sam's? Usted no se pone, cuando usted tiene dinero, por $1, usted no va a ver eso. Usualmente, ¿verdad?
¿Cuándo es cuando usted se pone a fijarse de los precios y todo eso? Pues cuando usted cuida su dinero porque no tiene mucho. Entonces, en cierta manera, mire, también me acuerdo, hermanos, de otro ejemplo, allá en México, me acuerdo una vez llegó un grupo de personas, llegaron de acá de Estados Unidos y estábamos discutiendo sobre el agua fría, que si hay agua fría, que si hay agua caliente para bañarse, había llegado un grupo a visitar allá a México y estábamos en esa discusión, ¿cómo le hacemos? Que no prende, que no sé qué, y alguien dijo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? Yo no me quiero bañar con agua fría, ¿cuánto cuesta un boiler? Bueno, para los que no son de México, a México le decimos boiler al calentador de agua, ¿verdad? ¿Por qué? No sé, pero le decimos boiler. ¿Cuánto cuesta un calentador de agua? No, pues es que son caros. ¿Cuánto? No, mire, yo prefiero pagar eso, que vengan y lo instalen ahorita y yo no quiero bañarme con agua fría. Se fija, uno toma la situación, uno toma el control de la situación, hermano. Y a lo mejor en cosas, a lo mejor no tan caras, a nosotros nos ha pasado también, ¿verdad? Que usted dice, mira, ¿cuánto cuesta eso? Mira, prefiero pagarlo. ¿Verdad? Recuerdo, déjenme pongo otro ejemplo, ¿verdad? Recuerdo hace unos años en Venezuela, estábamos formados en la fila de la gasolina, ¿verdad? Los que son de Venezuela saben lo agradable que es formarse en las filas de la gasolina, pero era cuando todavía no eran en ese tiempo como ahora, que hay que hacer 2 días de fila para echar gasolina, pero sí eran unas 4 horas y estábamos formados ahí y yo veía, había una fila como de unas 4 horas para echar gasolina y yo veía que había unos que llegaban y se metían. Y llegaban y se metían, y llegaban y se metían, ¿verdad? Yo le pregunté, yo iba con Ricky, el primo de Valentina, y estábamos ahí esperando, y yo le digo, ¿por qué se meten esos ahí? Dicen, es que ellos pagan un poco más para no hacer la cola, ¿verdad? Y yo le digo, ¿cuánto pueden gastar? ¿Cuánto pueden cobrar ellos? Pues mira, ya ha convertido a dólares como $5. Yo se los pago, vamos, le digo, no nos formemos aquí 4 horas aquí en la fila, ¿verdad? Se fija, hermano, que a lo mejor convertido a la moneda nacional, aquí usted sabe que $5 no es nada, ¿verdad? Convertido a la moneda de Venezuela en ese tiempo, pues, sí era bastante, tanto que la gente prefería hacer la cola. Pero el punto es, hermano, si usted se fija que el dinero en algunos momentos nos puede dar el control de la situación, nos puede dar el poder para decir, no, esto es así, esto yo lo hago así, yo prefiero resolver esta situación. Y por eso, por ese poder que el dinero nos otorga, nos puede otorgar, o que nosotros por lo menos podemos percibir, el apóstol Pablo dice que el amor al dinero es una falsa enseñanza, es una trampa, que ese es el punto de la falsa doctrina, hermanos. Una falsa doctrina conduce a una falsa práctica. La falsa doctrina no nada más es un problema de la mente, que yo creo algo que es mentira. No, el problema de la falsa enseñanza, y por la cual la condenan tanto en el Nuevo Testamento, es porque una falsa doctrina me va a llevar a una práctica dañina. Pero, por ejemplo, una de las falsas doctrinas más condenadas en el Nuevo Testamento es creer que Jesús no vino en carne. ¿Recuerda esos contextos? Creer que Jesús no vino en carne, o creer que necesitaban circuncidarse los gálatas para poder acceder a la salvación. Son falsas doctrinas que vemos en el Nuevo Testamento, que no solamente es de lo que creas, sino que nos van a llevar a practicar cosas dañinas. En este contexto, hermanos, esta falsa doctrina del amor al dinero, pues nos va a llevar a prácticas dañinas también. Y el apóstol Pablo dice, porque el amor de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, pero ¿cómo vivimos sin dinero, hermanos? ¿Alguien tiene una solución aquí hoy que diga, hermano, yo sé cómo vivir sin dinero? Para que nos la diga, ¿verdad? No se puede, hermano, ¿cierto? ¿Puedes vivir sin dinero? No puedes comer sin dinero, no puedes vestirte sin dinero, no puedes mandar a tus hijos a la escuela sin dinero, no puedes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprender a ¿qué? A relacionarnos con el dinero. Y mire lo que dice el versículo 6, hermanos. ¿Cuál es la solución de todo esto? Dice el versículo 6, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando se acompaña ¿de qué? ¿De qué la vamos a acompañar? Contentamiento. ¿Se fija? Pero la piedad, dice el verso 6, en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, nos dice que la medicina o el remedio para este mal de amar al dinero
es el contentamiento. Entonces, así como el apóstol Pablo nos dice aquí y en otros pasajes, habrá momentos, hermanos, en los que podamos tener un poco más, habrá momentos en los que podamos tener un poco menos, pero si usted y yo, hermanos, seguimos aprendiendo, yo sé que hemos hablado en otras ocasiones de esto, pero si usted y yo seguimos aprendiendo lo que es el contentamiento, créamelo, hermanos, que vamos a poder estar mucho más felices, mucho más llenos de gozo, sin depender de lo que hay y de lo que no hay. Cuando aprendemos del contentamiento. Dice Pablo aquí, eso es un problema, una falsa doctrina que causa mucho daño, pero necesitamos aprender el contentamiento. Y la pregunta es, ¿qué es el contentamiento? Y aquí en este mismo pasaje nos da algunas respuestas que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es el contentamiento, hermanos? Y sobre todo recordarlo en este mes. En este mes, ¿verdad? Todo el tiempo hay que recordarlo. Pero recordar, hermanos, en este mes en donde solemos a veces estar pensando en muchas cosas materiales, en regalos. Y de nuevo, es importante recordar lo que yo les decía hace un momento. No podemos vivir sin el dinero. No es malo dar un regalo. No es malo querer un regalo. No es malo pedir un regalo, ¿verdad? Lo malo es vivir sin contentamiento, hermanos. No es malo tener metas familiares, esto lo hemos dicho también varias veces, no es malo tener metas financieras, que usted tenga metas de comprarse algo, de mejorar financieramente. Lo malo es la falta de contentamiento. Eso nos va a traer muchos problemas, nos va a llevar a amar al dinero. Es decir, si no tenemos contentamiento, hermanos, en lugar de nosotros utilizar el dinero nos va a utilizar a nosotros, ¿verdad? Y usted sabe que en este país es muy fácil de caer en eso. Es una trampa, hermanos, en la que uno puede caer muy rápidamente, ¿verdad? ¿Qué es el contentamiento entonces? Yo sé que, como les decía hace un momento, en otros momentos hemos hablado del contentamiento en el contexto, por ejemplo, de Filipenses, pero ahora vamos a hablar del contentamiento en este contexto. Son algunas cosas muy breves y muy sencillas. Lo primero que dice aquí, el versículo 7, encontramos la primera cosa que dice: porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. ¿Qué es el contentamiento, hermanos? Recordar esta simple verdad, que nada hemos traído al mundo y nada nos llevaremos. Nada hemos traído al mundo y nada nos llevaremos. Entonces, cada vez que nosotros queramos comprar algo, queramos adquirir algo, si recordamos esto, hermanos, si recordamos esto va a transformar la forma en la que consumimos. Si usted dice, bueno, pues yo puedo coleccionar un montón de cosas a lo mejor, pero pues se las va a disfrutar otro cuando usted se vaya. Usted no se las va a poder llevar. En la antigüedad, hermanos, usted sabe que en algunas culturas enterraban a las personas con sus propiedades más preciadas. Pero pues ya no, ¿verdad? Todo lo que tengamos y todo lo que adquiramos y no se haya consumido, todo lo que hayamos adquirido, hermanos, se va a quedar aquí. No vamos a podernos llevar nada. ¿Sí? Yo me acuerdo, hermanos, desde niño, yo nunca fui católico, ¿verdad? Quizá algunos de ustedes fueron católicos algún tiempo, pero yo siempre me acuerdo, hermanos, desde niño que cuando a veces iba a la escuela, la maestra o algunos de los niños llegaban con una cruz de ceniza en la frente. ¿Ha visto esto usted? Llegaban y yo les decía, ay, ¿qué les pasa? De niño yo decía, ¿qué les pasaría? ¿Esto les pegaron o prendieron el boiler y no lo supieron prender bien? ¿O qué les pasó, verdad? Pero después uno sabe, hermanos, que es lo que la Iglesia Católica llama el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza. Y sabe, hermano, sabe una cosa, ahora de grande que veo el miércoles de ceniza, nosotros no conozco una iglesia evangélica que tenga la práctica del miércoles de ceniza, pero yo creo que es una práctica súper bonita, hermanos. Y es una práctica útil. No digo que lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Para que venga y yo les haga del polvo, viniste y al polvo volverás. Pero yo creo que es una buena práctica, hermanos. Por lo menos lo que simboliza. Porque, o sea, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Tú te miras al espejo y te ves tu cruz de ceniza aquí. ¿Y de qué te acuerdas? Que del polvo viniste y que al polvo volverás. ¿Cierto, hermanos? Entonces, es una práctica que a lo mejor no deberíamos tener los miércoles de ceniza, sino todos los días deberían ser los días de ceniza, ¿verdad? En los que decimos, bueno,
Del polvo vine, al polvo volverá. Es un recordatorio que nada, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 7. Es un recordatorio que nada nos podremos llevar. Nada nos vamos a poder llevar. Y por más que nos esforcemos y estemos pensando en adquirir y comprar y tener y que ese sea el objetivo de nuestra vida, si el objetivo de nuestra vida es tener y consumir y adquirir cosas, hermanos, pues debemos recordar el miércoles de ceniza: del polvo vine y al polvo volveré, nada me podré llevar. Este es un principio, hermanos, que está en el libro de Génesis. Y es un principio que Pablo recuerda. Le dice a Timoteo: Timoteo, el estar siempre pensando en querer, en adquirir, en comprar, que el dinero te domine, te va a traer muchos problemas. Recuerda, número 1, que nada nos podemos llevar. Nada trajimos. Llegamos desnudos y así volveremos a la tumba. Y esa verdad, hermanos, debe transformar la forma en la que vivimos. Jesucristo dice: donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Mateo capítulo 6. Y la pregunta es: ¿dónde está tu tesoro, hermanos? Dice Jesús en Mateo 6: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿dónde está nuestro tesoro? Si nuestro tesoro está en trabajar, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en comprar, ahí está nuestro corazón, hermanos. Si nuestro tesoro está en las cosas que podemos adquirir, ahí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está en Dios, ahí está nuestro corazón. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en este primer principio es: ¿vale la pena todo lo que hago? ¿Tiene una consecuencia eterna las cosas que hacemos, hermanos? Número 2, dice el versículo 8 y 9: y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Otra vez el contentamiento. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Entonces, lo segundo que Pablo le dice a Timoteo aquí es que aprenda a vivir al día. Que aprenda a vivir al día. ¿Qué significa aprender a vivir al día, hermanos? Nadie de nosotros literalmente vivimos al día, ¿verdad? Siempre digo que si hoy pierde usted su trabajo, usted tiene recursos para vivir varios días o hasta semanas o hasta meses quizá. No, nuestra cultura no es como la cultura de Jesús, en donde la gente sí vivía al día, sí trabajaba para comer ese día y al día siguiente no había nada seguro. Entonces, lo que esto significa para nuestro contexto entonces, hermanos, es vivir agradecidos y contentos con lo que tenemos. Dice el versículo 9, hermanos: si yo quiero un poco más, eso es lazo del diablo. Fíjese lo que dice el verso 9: si yo quiero un poquito más, eso es verdaderamente el lazo del diablo. Yo me pregunto, ¿por qué Pablo habla de esto así? Porque usualmente los seres humanos, hermanos, postergamos la estabilidad y el gozo y decimos: no, mira, me falta un poquito más y ahí voy a estar bien. Y dice el apóstol Pablo en el verso 9, eso es lazo del diablo. Quizá muy a menudo caemos en esa trampa que decimos: bueno, me falta poquito para llegar a lo que quiero, a lo que quiero adquirir, a lo que quiero tener, a la situación en donde ya voy a estar más tranquilo. Y dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, que si yo no puedo ser feliz y no puedo estar contento hoy, el día que yo llegue al punto en el que voy a estar estable, menos voy a poder estarlo. El contentamiento empieza hoy. ¿Sí? Le he comentado en otras ocasiones, hermanos, que a veces viendo las series estas de los narcos, ¿verdad? Me acuerdo cuando vi esta serie de Pablo Escobar que tenían un cuarto lleno de dólares, ¿verdad? Y uno piensa, yo pensaba, a lo mejor usted ha pensado esto, usted dice: mira, con una fajita que me regalen soy feliz, ¿verdad? Usted dice: mira, tiene todo el cuarto lleno ahí de dólares. Y usted piensa: mire, no, yo no quiero todo eso, ¿verdad? Yo no soy como Pablo Escobar, yo con que me dé una fajita así de puros de 100, soy feliz. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo, hermano, es que eso es mentira. Eso es mentira. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que si viniera el narco, o bueno, no, que no sea narco, que sea un millonario cristiano, ¿verdad? Que viene y le dice: te voy a regalar este fajo de billetes de 100. Dice el apóstol Pablo en el verso 9, hermanos, que eso lo único que va a hacer es despertarme los deseos que ni yo mismo me imagino. Que va a despertar una sed de más que hasta nos va a asustar las cosas que uno puede hacer.
Que eso es mentira, hermanos, que teniendo eso ya me voy a quedar tranquilo. Eso va a alborotar una sed que yo ni me imagino de tener más y más y más. Por eso el apóstol Pablo dice, aprende a estar contento hoy. Aprende a estar contento hoy. ¿Nos faltan cosas, hermanos? Claro que sí, usted puede ver y ver su cocina y dice, quiero un nuevo microondas, este ya está como que quema la comida, ¿verdad? Quiero una nueva estufa, quiero un nuevo... Está bien, hermanos. Pero aparte, independientemente de las cosas que puedo no tener. Es más, hace poquito Valentín y yo nos dimos cuenta que no tenemos lavadora y secadora. Imagínense nomás. Hace no mucho nos dimos, oye, nosotros no tenemos lavadora y secadora, ¿verdad? Los que tenemos son de la casa, ¿verdad? Y si un día nos vamos de esa casa, nos quedamos sin lavadora y secadora. Entonces uno puede pensar, hermanos, en las cosas que uno quiere mejorar y que a uno le faltan, que uno quiere cambiar, y no hay nada de malo en eso. Pero si yo no puedo estar contento hoy, el día que adquiera esas cosas tampoco podré estarlo. Y dice al final el verso 9, ¿verdad? Los muchos deseos necios. Empezamos a adquirir cosas que realmente no necesitamos. Y lo último, hermanos, dice el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y fíjese la frase que utiliza aquí, el amor. Me llama la atención cómo Pablo utiliza la palabra amor. Pudo haber dicho el deseo del dinero, la codicia, etcétera, pero Pablo dice el amor al dinero, hermanos. El amor al dinero. Porque si yo amo al dinero, Pablo utiliza este verbo, el amar al dinero, porque si yo amo al dinero, yo no puedo amar ¿a quién? A Dios, hermanos. ¿Quién dijo eso? Jesús. Recuerda, usted no puede servir a dos señores. ¿En qué contexto dijo eso Jesús, hermanos? En el contexto del dinero. Usted no puede amar a Dios y a las riquezas. Por eso Pablo dice, el amar al dinero automáticamente me desconecta de amar a Dios como yo debería amarlo. La pregunta es, ¿cómo puedo saber si yo amo al dinero? Porque el dinero a todos nos gusta, hermanos. Y todos lo necesitamos. Y no podemos vivir sin él. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo saber si yo amo al dinero? Y no sé, algunas preguntas que a mí se me ocurrieron esta semana mientras preparaba esto fueron, ¿uso el dinero para vivir o el dinero me controla a mí? ¿Estoy todo el tiempo pensando en eso? ¿Estoy todo el tiempo pensando en qué adquirir? ¿Estoy todo el tiempo pensando en lo que me falta? Cuando reflexionaba, y quizás usted puede a lo mejor tener más preguntas que nos ayuden a determinar si amamos al dinero o no, que usted se puede hacer. A mí se me ocurrieron estas: ¿uso el dinero para vivir o el dinero me controla a mí? ¿Será que todo el tiempo estoy pensando en esto, en el dinero, en lo que necesito, en lo que quiero comprar, en lo que me hace falta, en ver cómo voy a ganar más y cómo voy a ganar más y cómo voy a tener más? Dice el Señor Jesús, no puedo servir a dos señores. Y mire lo que dice al final del verso 10, hermanos. Codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Miren estas últimas dos cosas. Se extraviaron de la fe, se perdieron. La falta de contentamiento, hermanos, los hizo perderse. Usted y yo hemos visto personas que se han perdido por el trabajo, por el dinero, por el adquirir, por el tener, y que ya no están con nosotros más, hermanos. Y entonces lo que Pablo dice aquí al final del versículo 10 es cierto, hermanos. Es verdad. El amar lo material, hermanos, nos va a llevar a perdernos. Y dice en lo segundo, y se torturaron con muchos dolores. Nos va a traer muchos dolores, hermanos. ¿Cuál es la medicina de todo esto, hermanos? El contentamiento. Y como le digo y le recuerdo, lo repito, hermanos, no es malo que usted quiera comprarse algo, no es malo que usted tenga metas como familia o como individuo, no es malo eso, hermano, no es malo que usted quiera un regalo, que quiera regalar algo. Lo malo es el amor al dinero, y eso llega por la falta de contentamiento. Por la falta de contentamiento. Nosotros como cristianos, hermanos, una de nuestras características como cristianos es aprender a estar contentos hoy. Aprender a estar contentos hoy, agradecer por lo que tenemos hoy, recordando
que del polvo vinimos y del polvo vinimos y al polvo regresaremos. Nada nos podremos llevar. Aprendiendo a agradecer lo que tenemos hoy en día, hermanos. Creer que tener un poco más me va a dejar tranquilo es un lazo del diablo. Y tercero, hermanos, amar a Dios más que al dinero, porque no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Entonces, hermanos, que en estas fechas y que ahora que va a comenzar nuestro año, el dinero sea una herramienta para nosotros. Es obviamente una herramienta o algo de lo que no podemos prescindir. Cuando vayamos a regalar, pensemos en esto. Cuando deseemos algo, pensemos en estos principios. Y que vivamos todos los días, hermanos, con contentamiento, diciendo gracias Dios por lo que tenemos.